Hola, estimados amigos, soy Jacqueline Alvarenga, psicóloga clínica y psicoterapeuta. Como siempre, por acá acercándome a ustedes a través de este medio, hoy quiero que conversemos un poco y quiero moverles el corazón porque quiero que veamos la importancia de elegir el estado en el que queremos estar. En mi video anterior yo les di el ejemplo de un muchacho joven prodigio que francés, el máximo exponente de la moda y que ha revolucionado a una joven edad, pero que dentro de él había un vacío, y su vacío era no conocer su origen. Vea cómo es importante para algunas personas, no digo que es para todos, pero para algunas personas es muy importante mi sentido de identidad. Eso da identidad, saber de dónde vengo, quiénes son mis padres, qué hacen, qué tanto me dan. Pero yo tengo el poder de elección de vivir este estado actual. Él puede elegir en el estado actual que se encuentra y hacia dónde va emocionalmente, porque él eso lo tiene clarísimo profesionalmente. Pero vengámonos acá más cerca a nuestra realidad, porque no somos diseñadores, no somos famosos, ¿verdad? En esa área, pero lo somos en otra cosa. Entonces, mi estado actual puede ser cambiado a través de mis pensamientos, a través de mis emociones, y yo puedo cambiar todo lo que estoy viviendo en este momento. Porque hoy estaba yo pensando que en algunos países latinoamericanos, pues por estas fechas, ¿verdad? Que ya se acercan en el mes de septiembre, se celebra la independencia. Y celebramos una independencia que quizá en los 200 y algo años que sucedió, fue una realidad. Pero yo quiero hablar más acerca de la independencia dentro de mí. Los jóvenes, por ejemplo, hablan mucho de independizarse, de valerse por sí mismos y todo eso. Pero la verdadera independencia, allí seguimos haciendo énfasis, digamos, en esa libertad de ir para allá, de ir para acá, es hacia afuera. Pero la verdadera independencia, y que yo puedo elegir con mi libre albedrío, es aquella que a mí me permite estar libre de ataduras, de creencias que me fueron implantadas en mi infancia y que yo sigo haciendo las cosas como vi que se hacían, pensando como me dijeron que había que pensar, sintiendo como me dijeron que tenía que sentir. ¿Dónde queda mi independencia? Fíjese que cuando hace algún tiempo yo escuché algo, uno es historia ajena y otra es personal. La historia ajena, hablando de paradigmas y creencias y todo eso, de cómo nosotros venimos llevando cosas por tradición y las hacemos, y cuando nos preguntan ¿y por qué las haces así? Uno no tiene una explicación. La primera historia, la ajena, dice que una vez una mamá estaba cocinando unos plátanos y su niña adolescente vio que la mamá cortaba las esquinitas de los plátanos, las orillas. Entonces las cortaba y las ponía en la cacerola. Entonces la niña le dijo, mamá, ¿y por qué le quitas las cacerolas, las puntitas a los plátanos para ponerlo en la cacerola? Entonces le dice, porque así lo hacía mi mamá.
Entonces vino ella, hasta ahí lo dejó. Vino ella una vez y le preguntó a su abuelita. Abuelita, le dice, mi mami le corta las esquinas a los plátanos antes de freírlos y dice que lo hace porque usted así los hace también. Y usted le dijo, ¿por qué los hace así? Ah, le dijo, porque mi mamá también así los hacía. Pero ¿cuál es la razón? No sé, le dijo la abuelita. Pero yo aprendí de ella y así los hago. Ah, ok. Historia ajena terminada. Mi historia, que fue parecida. Una prima una vez estaba cocinando, que por cierto cocina muy bien, estaba cocinando, estaba haciendo una sopa. Entonces, cuando la sopa hierve, ve que usted, si es de sopa de carne de res, se hace una como espumita alrededor de la olla. Entonces vino ella y yo la vi que la estaba sacando con una cuchara. Y la sacaba. Y entonces le digo yo, ¿y por qué le sacas eso? Fíjate que mi mamá siempre se lo sacaba, mi tía. Siempre se lo sacaba, me dice, así es que yo, y nunca le preguntaste, le digo yo, ¿por qué? No, me dice, me imagino que es necesario hacerlo. Ah, ok. Fin de ambas historias. ¿A dónde voy con esto? Si usted sigue su vida haciendo las cosas porque ve que así las hacen y nunca se pregunta, quiero decirle que no está bien. Usted tiene que preguntarse por qué es que eso se hace así. Ahora le voy a contar, a regresar a la historia, a la ajena. Resulta que la abuelita de esa niña que le dio curiosidad por saber por qué le quitaban los plátanos, no se quedó así nomás. Y vino y le preguntó a una hermana de ella. Y le dijo, mira, ¿y por qué es que mi mamá le quitaba? Ah, le dijo, porque en las cacerolas de antes eran más pequeñas y no cabían los plátanos enteros. Entonces había que quitarles los pedacitos de los extremos para que cupieran. En las cacerolas de antes. Cuando hoy tenemos unas cacerolas súper grandes que nos pueden caber, pero esto se volvió cultural. Pero era porque en aquel tiempo, no sé yo en qué años, las cacerolas eran todas del mismo tamaño. No hacían las que hacen ahora. Entonces, quiere decir que muchas veces nosotros nos quedamos sin indagar, haciendo cosas que aplicaban en otro tiempo, en otras circunstancias, pero ahora ya no. Pero como hemos aprendido que así se hacen, así lo seguimos haciendo. Entonces, para que hilemos un poco, mi estado actual es, si sigo con la metáfora, que yo, a pesar de tener una cacerola grande, sigo quitándole los extremos a los plátanos antes de freírlos. No me cuestiono por qué se hace así, sino que simplemente lo hago porque mi mamá sí lo hacía, porque mi abuelita sí lo hacía, y a su vez la abuelita lo hacía así porque su mamá también lo hacía, pero era porque tenía cacerolas pequeñas. Entonces, si yo vivo mi vida con las costumbres o con las creencias que vienen de años anteriores, tradición tras tradición, sin hacer un cambio, mi estado actual se va a mantener tal como está, siguiendo pensamientos, creencias
hábitos o costumbres de personas que vivieron en otra época. Entonces yo ahora, esto es inofensivo, la cacerola que quitar, pero ¿qué pasa cuando nosotros seguimos pensamientos, vivencias y hasta las sentimos en el fondo de nuestro corazón y las defendemos sin saber que la razón es algo que no tiene que ver conmigo? Entonces, cuando y eso nuevamente nos hace crear un vacío en nuestro interior. Entonces rompamos eso, preguntemos, cuestionemos, ¿y esto por qué? Pero se puede hacer de otro modo, no está prohibido por la ley, entonces lo puedo cambiar. De igual manera que ahora tenemos cacerolas más grandes y que no hay necesidad de quitar las esquinitas a los plátanos antes de freírlos. De igual manera, en ese tiempo, yo no puedo seguir llevando mi vida con creencias limitantes que aplicaban en otros tiempos. Mi pensamiento, en neurociencia, se conoce el término de neuroplasticidad en el cerebro. Y esto se refiere a que no es que el cerebro sea de plástico, ¿verdad? Sino que a la facilidad que tiene el cerebro de poder moldearse, de poder adaptarse y tener otro tipo de paradigmas aplicados a la vida actual. Muchas veces, y esto es lo que hace más que le cueste a algunas personas salir de su estado actual emocional traumático, porque creen que le van a ser infieles a su generación anterior. Es decir, creen que van a traicionar a la tribu, si hablamos de inconsciente colectivo, que van a traicionar a la tribu. Y eso no los deja avanzar, esas creencias. Yo hoy le invito que haga un análisis, una retrospección. ¿Qué cosas usted sigue haciendo porque así lo hacían sus antepasados? Y que usted quisiera romper, pero por no sentir que queda fuera de la familia, la sigue haciendo. Entonces yo oigo personas triunfadoras, exitosas en sus empresas, en sus negocios, y dicen, esto yo así lo hago porque así lo hacía mi papá. Él fue el que fundó la empresa. Si yo cambio algo de lo que él dejó fundado, lo voy a traicionar y no me voy a sentir bien. Ese es un paradigma muy arraigado que no nos deja avanzar. Incluso con esa misma idea llevan a la familia, llevan a sus hogares, la crianza de sus hijos. Entonces es importante irnos adaptando a lo que tenemos. Mi estado actual y mi estado ideal o soñado debe de estar basado realmente en lo que yo quiero ser, no en conservar tradiciones, no todas. No digo rompa y haga todo, no, sino aquello que lo detiene, aquello que lo mantiene estancado, esas. Soy Jacqueline Alvarenga, psicóloga clínica y psicoterapeuta, y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.